FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a hablar de un tema que está sucediendo en Matanza, porque desde el SUTEBA de La Matanza llevan adelante un relevamiento de la situación de las escuelas del distrito y aparentemente la presencialidad como tal no está siendo tan cumplida aquí en Matanza por diversas cuestiones. Estamos en comunicación con Natalia González Celigra, ella es secretaria de organización del SUTEBA La Matanza y está en contacto con nosotros. Buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Hola, buen día, bien. Bueno, contanos un poco de este relevamiento, ¿no? Nos llegó el mapita donde ustedes ponen cuál es la escuela que está trabajando de manera virtual, cuál presencial, semipresencial, y aparentemente hay un 50 y 50, ¿no? Sí, nosotros venimos desde el 11 de febrero, que es por calendario la fecha en que fuimos citados, digamos, a la presencialidad y a retomar la actividad, la labor nuestra, planteando ciertas condiciones que son las mismas que el plan jurisdiccional, es decir, el protocolo que cerró Kicillof con los gremios a nivel provincial, planteaban como condiciones para la presencialidad, ¿no? En el marco, obviamente, primero de que se respete un criterio epidemiológico, ¿sí? No todos los distritos están en condiciones de las clases presenciales. Nosotros nos guiamos por el criterio de la Sociedad Argentina de Pediatría, que plantea que al haber más de 200 casos cada 100.000 habitantes en el distrito, no hay condiciones para clases presenciales, por ejemplo, que implica una aglomeración de personas y movimiento de personas que aumentaría el contagio. Entonces, en primer lugar, planteábamos esto, y en segundo lugar, la necesidad de vacunarnos. Yo en este momento me estoy yendo a vacunar porque anoche llegó una convocatoria masiva a los docentes, sí, al fin, después de tanta espera, porque estamos desde diciembre inscriptos en la aplicación y nos está llegando ahora la convocatoria, porque obviamente es una demanda que tenemos desde el comienzo para lograr una inmunidad de un montón somos 300.000 docentes en la provincia, ¿no es cierto? Y también las familias de riesgo de nuestros alumnos y demás. Entonces, esa es la segunda condición, y después la habitabilidad de las escuelas. O sea, lamentablemente desde el crimen de Sandra y Rubén en el año 2018 no hubo una reversión de la crisis edilicia que se expresó en ese momento. Claro. En Matanza tenemos, mira, el lunes nos llegó aparte una información de que se adjudicaron 100 obras de construcción y refacción de escuelas recién el lunes, el 1 de marzo, así cuando ya tenía que estar todas esas obras realizadas. Y bueno, esas 100 escuelas, por ejemplo, no están en condiciones de presencialidad, pero hay más, no solo por un problema de obras, sino porque no cumplen con las dimensiones para mantener la distancia social y la ventilación. En muchas escuelas no está el servicio de agua, y en otras escuelas falta personal auxiliar, que son los compañeros que higienizan, sanitizan y limpian, digamos, los ambientes que vamos a utilizar para la presencialidad. Entonces, bueno, hemos hecho comités por escuela, o sea, entre los docentes y las familias, controlando y con los directivos y fiscalizando las condiciones, y el resultado es ese. Ese relevamiento es el 1 de marzo. Hoy puede haber cambiado la situación, porque estos días, como te digo, algunas obras empezaron y otras escuelas empezaron presencialmente y tuvieron que retroceder porque en la práctica también vieron que no podían cumplimentar con las condiciones. Claro. ¿Y tenés idea si estas escuelas que todavía no pueden empezar con la presencialidad, si están asignadas para esta partida de arreglos que nos acabas de mencionar? Por eso tenemos que reconfirmar en función de que esta información llegó el lunes al mediodía, y estamos chequeando, digamos, la información, a lo que hay que sumarle, además, que el 8 de marzo, el lunes próximo, es el comienzo del inicio lectivo de secundaria. ¿Sí? O sea, el 1 de marzo comenzaron solo las primarias, que en nuestros distritos son más de 200 edificios públicos, ¿no? No estoy contando las privadas, que son otras tantas también. En las privadas en general no hay problemas edilicios, sí, porque son colegios subvencionados más las cuotas de las familias, o sea, tienen los recursos para tener edificios en condiciones, pero en las públicas no, y hay que sumarle, las secundarias que comienzan el lunes que viene. Muchas de esas escuelas estimo que sí, que son obras que van a comenzar, pero permitime un detalle, o sea, cuando se adjudica una obra no quiere decir que comienza enseguida, sino que esa obra tiene que licitar una empresa,
designar los obreros, designar el plan de obra, y aparte obviamente una escuela en obra muchas veces no se puede utilizar por los riesgos que implica para dar clases, ¿no? Sí, en el obvio. momento de la obra. Obvio. Claro. Natalia, tuvieron además reuniones con la provincia de Buenos Aires y terminaron finalmente firmando la paritaria en provincia o todavía no está cerrado. Sí, mira, la paritaria fue convocada el viernes pasado después de que se cerró la paritaria nacional, que la paritaria nacional actúa, nosotros fuimos como un techo, porque si bien se plantea como un piso, la mayoría de las provincias no paga un salario por encima de lo que planteó la nacional, y Kicillof la convocó el viernes a las 7 de la tarde. Nosotros, digamos que somos parte de la oposición al gremio, no tenemos representación paritaria, porque el gremio tiene una representación única de la mayoría del gremio, cosa que exigimos porque representamos al 30% de la docencia. Y en esa paritaria se cerró entre el sábado y el domingo, de manera muy apurada, creo yo, con una intención de que los docentes avancemos en la presencialidad, pero bueno, no cambiamos el salario por la salud, tampoco es un aumento del salario que haya alcanzado la canasta familiar, que es lo que correspondería, aunque es un aumento que está estimado por encima de la inflación que plantea el gobierno, pero por debajo de la que ya estiman los analistas privados, ¿no? En septiembre cobraríamos un 35% de aumento, y hoy significa que una maestra que recién se inicia cobra un salario de 36.000 pesos con el aumento en provincia. Así que sí, eso es lo que se cerró, pero bueno, también exigimos que la paritaria no se debata solo el salario, o sea, las condiciones laborales y de educación tienen que ver con todo esto que estamos conversando, ¿no? Con las condiciones sanitarias, edilicias, con el nombramiento de cargos, porque falta un montón de cargos. El año pasado, por ejemplo, hubo más de 50.000 docentes que trabajaron en programas de PIEDAS, ATR, que son programas socioeducativos precarios, que cesaron en diciembre, que demostró, esa iniciativa del gobierno demostró que hace falta personal, ¿no? Para garantizar la bimodalidad, tanto la presencialidad como la virtualidad. Uh-huh. Y con respecto a los docentes que están en situación de riesgo porque tienen alguna enfermedad y demás, ¿pudieron reemplazarlos o están con mucho déficit? Es medio lo que estabas hablando ahora, pero hay muchos docentes que están de licencia por esto. Mira, el gobierno hizo un recuento de 30.000 docentes que están en situación de riesgo, que esos docentes le llaman dispensa, ¿no? Que no es una licencia común, sino que están dispensados por el riesgo al COVID. Claro. Y estamos esperando que salgan los actos públicos. O sea, hasta el 22 de febrero los compañeros tenían el tiempo para presentar este pedido de licencia y se suponía que después del 22 de febrero salían los actos públicos. En Matanza, al día de hoy, no se realizaron, por ejemplo. O sea, hay algunos institutos que empezaron, en Matanza no, salieron algunas horas, digamos, de reemplazo, pero todavía no se realizaron. O sea, están publicadas, pero no se pudieron tomar esos cargos, no se realizaron, y había 1.500 cargos, imagínate. O sea, es muchísima gente la que por enfermedad o por edad no puede ir a la presencialidad. Así que es indispensable eso por un lado, pero también lo que te decía de crear cargos. Uh-huh. Hay escuelas que hoy no abren porque no tienen auxiliar. Claro. Tienen todas las condiciones edilicias, todo, pero no tienen personal auxiliar, es elemental para sanitizar, digamos, los ambientes después de que los chicos entran a clase, ¿no? Claro, claro. Y en las escuelas que sí se está llevando a cabo la presencialidad, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves que se está trabajando? ¿Cómo ves que trabajan las docentes, los niños? ¿Cómo está siendo ese funcionamiento? Mira, para nosotros fue un verano muy particular porque el año pasado fue un trabajo muy pesado, muy difícil, doloroso, porque en nuestro distrito muchos chicos no pudieron acceder a la virtualidad y eso significó la exclusión de la educación. Entonces estábamos ansiosos de la presencialidad, pero obviamente creemos que este plan del gobierno responde a una presión del inicio aperturista, digamos, de empresas que quieren una normalidad para que sus trabajadores vayan a trabajar, porque somos conscientes de las familias, los padres de nuestros alumnos les cortaron licencias, tienen que ir a trabajar y necesitan algún lugar donde dejar a sus hijos, y que responde obviamente a una presión de la derecha y de los caraduras del macrismo, digamos, como vimos a Macri, a Bullrich,
personajes que fueron parte de la destrucción de la escuela pública durante su gestión, que hablaban de abrir las escuelas, ¿no? Claro. Creo que responde más a eso que a un criterio pedagógico. Entonces la vuelta de la presencialidad es sobre todo una revinculación afectiva, digamos, de los chicos con el lugar de la escuela, con los docentes, pero desde el punto de vista pedagógico es muy limitado. Vos pensás que son 90 horas de clase, 90 minutos de clase por día, donde tenés, primero, que los chicos tienen que ingresar, es decir, por burbujas, por grupos de a 10 o de a 15 alumnos. Tenemos que tomarle la temperatura al ingreso, es decir, hasta que se sientan y comienza el acto educativo, digamos, en el aula con el docente. Bueno, hay un montón de hábitos que hay que es parte, obviamente, de la educación, pero no es estrictamente lo pedagógico, que hábitos que hay que llevar adelante. Entonces, desde el punto de vista pedagógico, todavía es muy limitado el plan, digamos, de presencialidad, pero creo que hay que reorganizar el sistema educativo desde ese punto de vista y garantizar también los recursos para la virtualidad, porque no va a ser una presencialidad completa, o sea, eso lo tenemos en claro, es combinada con la virtualidad, porque es imposible todos los chicos todos los días en la escuela, pero lamentablemente para la virtualidad, como te decía recién, no están los recursos, no hay dispositivos, no hay wifi. Hay familias que tienen un celular para 4 hijos en la primaria, o sea, resulta imposible. Familias que obviamente tienen el celular los padres, salen a trabajar y vuelven a las 8 de la noche, que es el horario en que se tienen que poner a hacer la tarea. Claro. Bueno, es muy complicado desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Bueno, sí, es una situación muy especial. Hay preocupación también por lo que puedan o no colaborar los padres, ¿no? Porque hay lugares donde los padres van a colaborar y van a tomar la mayor cantidad de medidas posibles, y hay otros que están organizándole el UPD a sus hijos, ¿no? Entonces hay también un poco de eso, que hasta que el docente no esté vacunado y todo lo demás, se va a hacer muy complicado para ustedes. Sí, igual de todos modos, o sea, en la mayoría de los casos, nosotros tenemos un gran acompañamiento de la familia, porque el 2020 también fue un tomar conciencia, digamos, de todo el mundo, del rol que implica el docente, la escuela, de lo difícil y los incentivos que necesitan, sobre todo los chicos, no tanto, quizás los adolescentes es otro tema, pero los chicos, el incentivo, digamos, del vínculo afectivo con el docente y todo para aprender, ¿no? Y los padres que obviamente con muchas limitaciones laborales, sociales, e incluso de conocimiento, ¿no? Porque, qué sé yo, hay contenidos, por ejemplo, de la secundaria y todo, que hay padres que no los pueden manejar o no han terminado la secundaria y les resulta muy complicado poder acompañar a sus hijos desde la casa. Sí, tal cual. Tal cual. Natalia, te agradecemos este contacto, este ratito que te tomaste para charlar con nosotros. Nos alegramos que estés pronta a vacunarte y bueno, esperemos que se solucione. Cualquier cosa, estamos acá. Bueno, gracias. Buen día. Buen día. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.